Claro que estamos en contra. Miren, en menos de 8 horas, esta Cámara, los que van a votar a favor, los que antes estaban a favor del pueblo inclusive, hoy ellos mismos van a votar en menos de 8 horas a favor de subirle los impuestos a todos los mexicanos y mexicanas. Ese es el fondo del debate. La esencia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal básicamente consiste en que la Federación y los estados suscriben convenios de coordinación fiscal por medio de los cuales los estados se comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación. A cambio de participar en los ingresos fiscales federales, la propuesta de reforma que se presenta en su conjunto no atiende a los principios federalistas que históricamente han venido exigiendo el fortalecimiento de la administración pública y gobierno de los estados y municipios. Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal no modifican el control que puede ejercer la Hacienda Federal sobre los gobiernos en estados y municipios a partir de las fórmulas, porcentajes y fondos de participación de la recaudación federal participable. Compañeros, compañeras, todos conocemos del peregrinar de los gobiernos estatales y municipales para lograr la transferencia de recursos en forma oportuna. Hoy ya algunos lo hacen hasta de manera anticipada. La negociación política para obtener fuera del marco legal que este Congreso establece recursos oportunos o adicionales es y seguirá siendo carta de subordinación a las políticas que implementa el gobierno federal. Eso es lo que están entregando. No es virrey, ahora ya casi es el rey al que recibieron por este pasillo los del FUL con confeti. Me refiero, ya saben, al Frente Único de Lambiscones, cuando vino el secretario de Hacienda aquí y ustedes lo recibieron. Insistimos, fuera de los supuestos beneficios que presenta el Partido Acción Nacional, siguen intocados los candados que impiden al fortalecimiento federal y la autonomía de los gobiernos municipales. Aunado a ello, la limitación que imponen los porcentajes de participación para municipios, que básicamente se resumen en acceder a una mínima porción del 20% de las participaciones que corresponden a las entidades federativas. No se implementan políticas que fortalezcan la autonomía administrativa y de gestión de los gobiernos municipales, mecanismos que permiten implementar asignación de recursos en forma regional entre municipios de un mismo estado o entre municipios de entidades diferentes pero que correspondan a una misma región económica o geográfica. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio para determinar en el artículo 4b que el Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6% del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos a los estados que el INEGI ha definido como de extracción de petróleo y gas? ¿No se anuncia que Pemex es de los mexicanos? ¿Por qué no aplicar un principio equitativo y proporcional, no solo en la asignación de todos los estados del país y el Distrito Federal, sino del porcentaje de dichos derechos? Podríamos hablar de otra forma que acredita que es una reforma de gabinete. Estamos conociendo de un punto de acuerdo que firmó la Cámara para conocer en días pasados sobre el informe de montos de condonaciones sobre el impuesto sobre la renta, propuesta que seguimos sosteniendo a partir de un crecimiento desmedido, voy a culminar, de la deuda total de estados y municipios que ha crecido en un 150% en los últimos 6 años. La reforma que se propone, y culmino, es de gabinete. No se consultó, se hizo partícipes a los gobiernos municipales. Hace falta una reforma integral que atienda la necesidad de apoyar a los municipios con los controles administrativos y de auditoría que garanticen la transparencia y ejercicios del presupuesto público asignado. Las líneas que sustentan la reforma atienden a fortalecer un centralismo administrativo de control para
Muestra de ello es la reforma al artículo 26 y 26A del dictamen para el control de la nómina educativa y gasto operativo que corresponde a los estados y al Distrito Federal, lo cual no es garantía para combatir la corrupción con el que operan los sistemas educativos estatales en las plazas que artificialmente inflan los gastos por entidad, siendo el caso de aquellas que tienen los maestros comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de familiares de políticos que cobran sin tener asignadas funciones educativas. Ante la demagogia política de los gobiernos federales y estatales, culmino, existe la duda fundada que esta centralización administrativa combata la corrupción de uno de los pilares que sustenta la política electoral de los estados, los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, organismo que se subordina a las políticas del gobierno federal y no a las necesidades y derechos de sus agremiados. Miren, tiempo nada más para decirles algo. Sabemos de la anécdota de los diputados de esta Cámara que fueron a la Comisión de Educación a ver a Chaufet, a decirle queremos opinar sobre el presupuesto. ¿Y qué opinó Chaufet? No, todo lo manda Hacienda, el rey. Es al que ustedes son unos lambiscones, es cuanto.